¿De dónde saco temas para hablar en mi podcast y cómo no quedarme en blanco? Esto es una pregunta que seguro que se está haciendo mucha gente. Bienvenido, bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y me alegra mucho ver que estás escuchando esto y que tienes tiempo para mí y sobre todo para tu podcast. No es nada nuevo el problema del papel en blanco. Lo han tenido los escritores, lo han tenido... O sea, todo tipo de creador tiene ese problema del papel en blanco. Cuando creamos un podcast ya definimos todo, ¿no? Definimos carátula, nombre, temática, posibles episodios. Y cuando ya estás rodando, que ya ves que te gusta, estás mejorando, llevas un tiempo, llevas quizá años incluso, de repente dices, ya lo he dicho todo. ¿Y ahora de qué puedo hablar más? ¿Qué hago? Quiero seguir con mi podcast, pero ahora mismo estoy seco de ideas. Bueno, pues voy a decirte cómo lo hago yo con este podcast para que luego tú lo apliques. Sí que quiero dejar claro una cosa muy importante. El podcasting no es la radio. Quiero decir, en la radio el formato del episodio está muy claro y es un copy-paste, el guión. Es sota caballo rey, ¿no? Presentación, sección 1, sección 2, sección 3, sección musical, sección 4, sección tal, despedida. Y así hasta el infinito de los años. En el podcast no. En el podcast lo bueno es que un día puedes salir tú solo, un día puedes salir acompañado, un día puede ser una entrevista, un día puede ser una reflexión, un día puede ser incluso grabando con otro tipo de micrófono en el coche o caminando por la calle. Pienso, es menos en mi forma de hacer y en este tipo de podcast de marca personal sobre todo, que toda esta flexibilidad, todo este caos ordenado también ayuda a la gente. O sea, esta base quiero ponerla aquí primero porque pienso que, bueno, vosotros me diréis, sois oyentes de este podcast y aplico todas y cada una de estas opciones. Por el simple hecho de que no tengo tanto tiempo para dedicarle a mi propio podcast y es verdad que a veces cuesta generar ideas porque yo ya me dedico al podcasting, entonces de repente hacer en mi día a día un stop, vamos a pensar ahora en mí, pues digamos que siempre me quedo en último lugar. Así que te voy a contar un poquito de dónde saco las ideas. Una cosa que funciona muchísimo en este tipo de podcast de marca personal, donde está todo alrededor de una temática, de un negocio, de algo que gente que quiere aprender, quiere mejorar, es tratar las preguntas frecuentes de la audiencia de alguna manera. O de manera muy clara en el título, la pregunta, o, bueno, como este mismo episodio, o ir desarrollándolo. Pero existen muchas formas de recopilar esas preguntas. O bien por experiencia pura, porque al final mucha gente se pregunta lo mismo, o usando tus propias redes sociales, qué dudas tenéis, o haciendo contenido para que te devuelvan comentarios y quizá uno de esos comentarios, ¡ping! Mira, de aquí voy a sacar algo. O sea, digamos que hay que mover mucho el avispero de nuestra comunidad para ver qué es algo, o bien que se repita mucho, o algo que sea muy interesante, muy original, a lo cual tú no has llegado, o bien porque no se te ha ocurrido, o no has tenido nunca ese problema, o todo lo contrario. Esto, ojo, cuidado, las cosas que pensamos que son de perogrullo son las que la gente está esperando que contemos. Y nosotros, como ya lo hacemos en nuestro día a día, pensamos, bueno, ¿cómo voy a explicar esto? Que lo hago, ¿sabes? Con la punta del meñique. Pues sí, cuando se dice muchas veces se agradece, porque tenemos todo tipo de público. Eso es una duda. Voy a hacer aquí un impasse. En un podcast como el mío siempre me pregunto exactamente, cuando esto le dicen, ¿cuál es el avatar de tu audiencia? ¿No? Digo, pues yo es que sé que es gente que le gusta el podcast, pero tengo como a nivel conocimiento los oyentes o gente que quiere aprender a hacer podcast, o gente que ya sabe hacer podcast, o mega expertos del podcast. Pero también te voy a decir una cosa, porque yo también consumo metapodcasts que te dicen cómo hacer las cosas. Entonces yo me aplico a mí mismo y digo, a mí como experto en podcast, me gusta escuchar a otro experto en podcast decir cosas que yo ya sé, o bien para reafirmar cosas, que eso siempre me viene bien, el ego de, ya lo sabía, tenía razón, si yo y esto lo decimos es que es así. O incluso para ver otra manera de hacer las cosas.
Y me encanta, ¿eh? Me encanta escuchar un podcast de alguien diciendo cómo hacer las carátulas de tu podcast. Yo ya lo sé, pero me encanta escucharlo de otra persona. Y a veces te dicen algo y dices, que... Porque al final, esto de que todos los caminos llevan a Roma, ya, pero esa es la gracia, que hay muchos caminos. Y al final, que sepamos hacer una cosa no significa que no podamos hacerla de otra manera. Y bueno, a mí es que esto del avatar de la persona de a quien te diriges, a mí siempre, cuando pienso eso, a mí me paraliza un poquito. Bueno, me estoy liando. Sigo con las ideas. ¿Qué utilizo yo para hacer episodios de Quiero ser podcaster? Voy a hablar de... Porque eso, claro... Ojo, subtema. Abrimos otro subtema. Estoy aquí paralizando la temática del episodio. Yo tengo el dilema de que tengo la versión premium y la versión no premium, ¿vale? Está Quiero ser podcaster pro y Quiero ser podcaster en abierto. Aquí, en este episodio, no voy a decir dónde va cada cosa, porque ese problema lo tengo a diario. Tengo conversaciones conmigo mismo, tipo Gollum, de ¿esto dónde lo meto? ¿En el premium o en el abierto? ¿Qué quiero que llegue al abierto? Quiero darle esta información, porque bueno, lo que está en el abierto también lo escuchan en el premium, pero claro, entiendo que la gente que paga el premium quiere cosas exclusivas. Entonces me debato constantemente en esto. Entonces, bueno, eso es otro tema para el Sune del futuro. Continúo. Lista de cosas que me inspiran para hacer episodios de Quiero ser podcaster, ya sea versión pro o no versión pro. Eso, ya digo, no voy a meterme aquí porque si no, el episodio me estanco aquí. Hemos dicho preguntas frecuentes de la audiencia. Otra, la actualidad de las plataformas y de la industria. Esto es muy interesante porque al final yo soy una persona que estoy muy al día. Me llegan noticias por todos lados, sigo a mucha gente en Twitter, alarmas en Google, sobre todo amigos podcasters, grupos de podcasters que de repente, oye, ¿has visto esto? Oye, ha ganado este premio esta. Oye, Spotify ha aplicado esto. Oye, iVoox ahora ha cambiado la normativa. Oye. Entonces, para mí es el día a día y estoy súper actualizado de todo, pero contarlo, resumirlo, incluso quitar la paja, porque a veces, ¿no? Que Spotify haya dicho que los videopodcasts triunfan mucho, creo que es paja total, porque luego, como hizo Joan Boluda, te miras bien el análisis y, bueno, hay que escuchar ese episodio y buscarlo de Joan Boluda porque, bueno, al final no es algo digno de que yo venga aquí a informar porque no, está súper sesgado y tiene un objetivo muy claro que no es el del podcasting. Entonces, pues yo prefiero no contároslo y entonces hago un poco de filtración hacia vosotros. ¿Qué más? Reflexiones que me surgen constantemente con asesorías, con formaciones, yendo yo a hacer de profe, comentando cosas. Sobre todo me he dado cuenta que cuando expreso las cosas, yo tengo un conocimiento, lo quiero contar y la forma en que lo cuento me genera debate. Como, wow, ¿por qué lo he resumido así? ¿Por qué lo he querido enfocar así? ¿Por qué he pasado de esto y le he dado para que lo entiendan así? O a lo mejor es más complicado, pero se lo he resumido así. Y es la mejor, yo siempre digo, la mejor forma de aprender es explicando. Porque tienes que entenderlo 100% y somatizarlo para luego decirlo. Así que mira, hacer un podcast te puede servir eso, para somatizar las cosas y aprenderlas porque estás filtrando tu propio cerebro para explicárselo a otra persona. Por lo tanto, estás entendiéndolo 100%. ¿Qué más? Dudas y aprendizajes personales. En mis contenidos hablo muchísimo de mi experiencia trabajando en el podcasting, de problemas que he tenido, de cómo he solucionado y de cómo creo yo que estoy creciendo en esto gracias a batacazos que me doy o cosas que de repente, como eso que dicen, ¿no? En momentos de crisis puedes levantar un coche con toda tu fuerza. Pues a veces he hecho cosas increíbles y digo, wow, esto era capaz yo de hacerlo. Porque como dice mi amiga Emma Musol, yo me meto a todo sin pensarlo, es verdad. Yo me meto a lo loco y lo he superado todo. Entonces, bueno, también está... Algún día me pasará algo que diré, hostia, que mal he quedado con este cliente o tal, pero en principio yo digo a todo que sí y luego ya veremos cómo salgo y siempre hay maneras de salir y siempre hay formas, siempre con una base, ¿eh? O sea, tampoco, si me dicen ahora yo solito un video podcast, no, pero si me dicen un video podcast te digo sí, porque tengo la forma y la gente que me va a ayudar a hacerlo. O sea, al final todo depende de conocimiento más contactos, no es solo a lo loco se vive mejor. En este podcast de Quiero ser podcaster, muchas veces me han inspirado películas. Me inspiró La Sustancia, que hay un episodio. Me inspiró y la película Idiocracia. O sea, al final
me gusta mucho esa premisa, aprovechándome ya de que hay unos guionistas que han hecho una película con un argumento súper original, donde lo adapto al podcast para que se entienda mejor. Además, siempre, ¿no? Es como cuando dicen que cuando vendieron la película Alien, el octavo pasajero, le dijeron, vamos a hacer Tiburón, pero del espacio. Y entonces esto lo entendieron a la primera. Pues sería lo mismo, ¿no? Yo puedo explicar un problema y decir, ¿os acordáis de la película de Tiburón? Pues ahora vamos a explicarlo con podcast. Ya tienes un montón de referencias ahí que me ahorran tiempo y a partir de ahí vamos al tema y al grano de lo que quiero contar. Otra de las cosas que también tiene mucho que ver con la actualidad es, y me gusta mucho para traerlo aquí, son las modas. O sea, últimamente estoy hablando mucho de modas, pero porque la gente... todo el mundo habla de eso, no es como que todo el mundo nos hemos hecho la foto de Estudio Ghibli, pues todo el mundo habla de video podcast, todo el mundo habla de inteligencias artificiales, todo el mundo habla de clips virales, bueno, y yo vengo aquí un poco vale, esta conversación está en la calle, ahora voy a daros mi opinión desde el mundo de la industria y desde la producción de sí, Emperatriz, si no, Emperatroz, si vale la pena, si no vale la pena, si te recomiendo, si no te recomiendo. Está mi hija cantando de fondo y no sé si la estoy escuchando. A lo mejor se está colando, bueno. Momentos musicales en la ducha patrocinados por Blanca. Otra fórmula es el reciclaje de contenidos. Actualización de contenidos también. Y te hablo tanto de cosas que hayas hecho en Instagram, en LinkedIn, como cosas que hayas hecho en tu propio podcast. Vuelvo a decir que esto es sobre todo para gente que haga podcast de marca personal, dedicados a una temática en especial. Tú puedes ir recurrente. De hecho, una cosa muy, 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 muy clara. Yo hubo un tiempo que cada verano hacía un episodio que se llamaba Estado del Podcasting. Hace un par de años que he dejado de hacerlo porque ya es un caos y ya casi que hay que hacerlo semanalmente, el estado del podcasting. Pero una buena forma de ver cómo ha evolucionado el podcasting en España es ir a mis propios episodios, buscar en Quiero Ser Podcaster, toda la saga de estado del podcasting, que además pedía opinión a podcasters, que en esa época con los que me relacionaba en cada año, y hay como 4 o 5 años seguidos, y era como un telefonillo roto, cada uno contestaba al otro, y en 40 o 50 minutos te enterabas de cómo ha ido ese año en el podcasting. Y claro, esto lo he hecho cada año. Bueno, pues esto se puede hacer de manera rutina, o sea, podríamos tener, pues yo qué sé, vamos a hablar de video podcast y hacerlo cada trimestre. ¿Cómo va el video podcast? Y cada trimestre hablar de novedades. Esto, si lo extrapolamos a inteligencia artificial, es un auténtico caos y casi cada semana, no digo cada día, pero semanalmente se puede hacer una actualización de novedades de inteligencia artificial y habrá podcasts que lo hagan. Entonces, bueno, el darle seguimiento a un tema y tener a la gente actualizada, pues es también una manera guay de tener contenido interesante, sobre todo porque estás metido y estás ahí en la industria. Otro tipo de episodios que podéis ver, que incluso ahora estoy como potenciándolo muchísimo y organizándome, lo cual estoy muy orgulloso, es el tema de los invitados. Traer invitados. Yo nunca he sido, no soy una persona que esté a favor de que el podcast sea 100% entrevistas, porque a mí me genera... Bueno, ya me está pasando un poquito con esto. Un poco de follón de las agendas. Y al final, ¿cuándo puedes grabar? Yo quiero tener como nevera. Y ¿cuándo puedes grabar? Tú el jueves a las 10, tú el viernes a las 12, tú puedes, no puedes. Tengo que gestionar las agendas de las grabaciones de mis clientes con las mías propias. Bueno, al final lo de tener invitados es un poco follón. Pero es un contenido que se agradece mucho. Se disfruta muchísimo hablando de podcasting con otras personas y además a las que estáis en el Premium estoy especialmente orgulloso de haberme decidido nos quitamos máscaras y vamos a contarlo todo. O sea, la gente que está viniendo al Premium está contándolo todo. Me está enseñando sus audiencias, me están hablando de sus vías de ingresos, incluso algunos de cuánto están ganando, me están hablando de cómo están promocionando el podcast. Creo que son 3 temas que todo el mundo quiere saber cómo está el resto del mundo. Gente conocida como Charuca y gente no tan conocida que va a venir o gente que, bueno, tenía su nicho. Y al final, cuando lleve muchos episodios, vamos a tener es como una encuesta en live más realista que las que puede hacer Spotify, que te dirá cuánta audiencia está teniendo la comunidad de podcast en España y cómo se las está ingeniando para promocionar episodios y para tener ingresos. Así que
os recomiendo, vamos, 200% que os apuntéis a la Quiero Ser Podcaster Pro, que por cierto, fue muy bien cuando cambié la CTA. Ahora, cambio otra vez, pausamos el tema. La CTA que hice el otro día de que en vez de decir 20, paga y a cambio tenéis episodios extras, el darle la vuelta como si fuera un premium, como si fuera un Patreon, y hablaros de que podéis apoyar el proyecto metiéndose en quiero ser podcaster.com/premium y tener acceso a la comunidad. Cambiar un poco la CTA. Quizá me va a costar, pero bueno, ha funcionado. Os he pedido ayuda, os he contado que hago un montón de contenidos gratis, que también organizo podcasts y no cobro nada, y además me cuesta organizar y encontrar patrocinadores para que cubran los costes. Hago muchas cosas por amor al podcasting y que mucha gente me dice, ¿por qué no cobras entrada a podcasts o por qué tal? Y pues os apelaba a, bueno, podéis devolvérmelo suscribiéndoos o apoyando a través de una suscripción en quiero ser podcaster.com/premium, que te metes en Mumbler y luego lo puedes escuchar en Pocket Cast, en Apple Podcast y en Spotify. A ver, si tienes una cuenta de Spotify, la vinculas con el Quiero Ser Podcaster Pro y de manera sencilla te caen los episodios. Además te van a caer los Pro, pero también los que están en abierto. O sea, a la gente que está en el Pro le cae todo y no saben si es Premium o no. Al final es un poco, bueno, tú estás ahí y de manera cómoda te ofrezco todo. Dicho esto, de que os vayáis al Premium. Continúo. Otra de las cosas que suelo... Bueno, claro, al hablar de mi día a día, hago mucho... Esto sobre todo los jueves en el Premium. Esto sobre todo. Como muy cercano, como mi semana podcaster. Os explico cosas que me han pasado, cosas que no da para un episodio entero, pero quizá en un episodio sí puedo tener varios comentarios, o un episodio de 7 minutos comentando, pues, que me hicieron una contratación donde solo me pedían un solo podcast, e incluso me costó entender que solo era un audio, porque todo el rato cuando me decían presupuesto para podcast yo interpretaba que era para muchos, o bueno, cosas así que sin desvelar fuentes por RGPD, ¿no? Por la confidencialidad, pues cosas curiosas que me pasan y os lo cuento, cosas buenas, cosas malas, clientes que me dicen que ahora vamos a hacer lives, y sobre todo, basándome en mi experiencia, tengo como le llamaría como secciones, como episodios fijos que van apareciendo de manera recurrente, van apareciendo sin planificación, pero conforme yo lo veo claro. O sea, a mí una cosa que me gusta muchísimo de mi podcast, que a su vez es malo, porque no tengo una organización máxima, sino voy un poco al día a día y a lo que me surge. Lo bueno es que me surgen muchas cosas. Es que de repente veo algo muy claro, digo, ¡buah! Voy a sacar un episodio de estos. Entonces, entre esos yo me he generado varios tipos de episodios. Como por ejemplo, ahora hay uno que a veces hago en vídeo, en vídeo tutorial, que lo cuelgo en el Telegram, y otras veces en audio, que son esos, como ir a clase, ¿no? Clases de cosas que voy descubriendo. Y explico un plugin, explico una herramienta, explico una solución que he hecho con un problema que me ha surgido en el trabajo, y la duración que tenga. Puede durar 2 minutos, 3, 7, 10, y explico, ¿no? Les pongo, me pasó esto, lo solucioné esto, y con estos nombres, con estos plugins, y se activan así, y se activan así. Si necesita vídeo, lo subo directamente a Telegram en el grupo de Quiero Ser Podcaster Pro que tenemos los premiums, y ahí lo consumen. Y bueno, la gente que entra ahí de repente se encuentra un montoncito de microconsejos súper útiles para gente que está produciendo podcast. Y esto es un tipo de episodios. Otro tipo de episodios, ya os digo, son los que estoy en el coche, que hablo de mi día a día. Ya hay la gente que ya cuando digo estoy en el coche ya saben más o menos de cómo va a ir. Otro tipo de episodios son estos entrevistas a la gente premium, o sea, que están en prima, a los podcasters, entrevistas a todos los podcasters, me cuentan sus estadísticas, ingresos y cómo promocionan. Otro tipo de episodio es el In Replitu. Esto me gusta muchísimo, los In Replitu, que es que yo he escuchado algo en un podcast, tipo un debate de Milcar, Ove, María Santonja, y digo, ¡buah! Y hablo de lo mismo, pero yo no me escondo. Yo no hago ¿no? Esta persona habló de cómo hacer carátulas y yo de repente digo, ¿cómo hacer carátulas? No, yo digo, he estado escuchando el podcast de Mayra y ha hablado de cómo hacer carátulas, y ha habido una parte que me ha gustado mucho, que ha dicho esto, y yo quiero ahora pues rebatirla o explicar mi punto de vista.
y directamente apelo y el del título le pongo In Reply To. O sea, esto es este formato de In Reply To lo hizo Mael TJ hace mucho tiempo y me gusta muchísimo. Es como, vale, o yo que sé, escucho La Pija de la Kinky, de repente In Reply To La Pija de la Kinky. Explico lo que ha pasado, incluso puedo poner un extracto del momento y luego doy mi opinión de ese momento. Esto, además de generar actualidad, hace que las personas escuchen también al otro podcast, que probablemente esa persona apelada me escuche y si le gusta lo recomiende. O sea, al final, esto que dicen de win-win, es un win-win-win-win por todos lados, todo el mundo gana. Yo gano, La Pija de la Kinky gana, la audiencia que esté por ahí polulando puede venir de rebote y quedarse, mi audiencia puede de repente descubrir La Pija de la Kinky, digo La Pija de la Kinky, o Emilcar, o EOB, ¿vale? O Leo, o Paul, o quien sea. Estoy hablando ahora de Metapodcasters. Bueno, lo que quiero decir con este episodio, que os aviso, está escuchándolo la gente premium y la gente no premium, pero ahora va a haber una parte solo para los premiums. Lo que quiero decir es que las ideas están ahí fuera, solamente hay que estar ojo a visor. Esto es como cuando una persona está embarazada y de repente solo ves embarazadas por todos lados y te consumes todos los contenidos de maternidad porque de repente te llaman y los descubres podcasts, libros que han estado ahí toda la vida y de repente te parecen la hostia. O te quieres cambiar un coche y de repente ves todos los coches eléctricos del mundo, de repente te das cuenta que Emilcar habla de coches eléctricos, es como que tu foco se va para allá. Bueno, pues es un poco eso, abriros el foco de vuestra temática, porque hay gente, esto llevándolo a la gente que escribe libros, ¿no? De repente dice, yo cuando escribo algo, yo no consumo otros libros parecidos, otras temáticas, porque no quiero contagiarme. Bueno, pues yo aquí te invito a todo lo contrario, a que te contagies de todo, a que te empapes, a que veas opiniones, a que estés al tate de las noticias y tú lo filtres todo y se lo devuelvas a tu audiencia, porque para eso están ahí, ¿no? Si quisiéramos simplemente saber cosas, hoy día antes teníamos Google, hoy tenemos ChatGPT. Tú le preguntas, oye, ChatGPT, quiero hacer un podcast. ¿Cómo hacer un podcast? ChatGPT te lo va a dar de pe a pa. Pero la gracia es que te lo cuente yo con mi experiencia, con mis pros, con mis contras, que te veas reflejado en mí, en ciertos problemas y no solo el manual. Yo puedo decirte cómo monetizar tu podcast y de pe a pa puedo decirte el cómo. Pero claro, luego hay que ver, indagar. Oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado que, por ejemplo, Patreon a la hora de hacer facturas es un follón increíble porque tienes que rellenar unos documentos de Estados Unidos. O sea, si tienes que hacer algo premium, pues prefiero la plataforma Mumbler que te agrupa una sola factura suya con una empresa española y que no, por ejemplo, cuando yo tenía la membresía que tenía que hacer microfacturas a cada una de las personas que además no son profesionales. Esto luego me generaba un poco de lío con mi gestor porque tenía que pagar, ¿no?, el IRPF de cada uno de esos no profesionales. Al final, son cosas que esto no te lo va a decir un ChatGPT. Y esa es la clave, el hacérnoslo todo nuestro y que nuestra comunidad confíe en nuestro saber, en nuestro comunicar y nuestra experiencia y se lo mostramos. Luego la gente puede decidir hacernos caso, no hacernos caso, creernos, no creernos, pero mi trabajo ya estaría. Mi trabajo es, oye, me ha llegado esto y os lo filtro y os lo cuento. Y eso es lo que quiero que hagáis vosotros. Lo que os recomiendo, porque además es muy gustoso. Es muy gustoso. Decir, guau, contarte algo y decir, guau, ya lo tengo. Puedo hablar de esto. Voy a hablar de esto y lo voy a llevar a mi terreno. Como pienso yo que funciona esto. Y este sería un poco el resumen de todos los puntos que os he dicho. Así que muchas gracias por estar aquí. A los que estáis suscritos al Quiero Ser Podcaster Pro, no os vayáis porque el otro día me metí en YouTube y vi mis suscripciones y claro, hay muchos podcasts y dije, hostias, y yo no consumo, la verdad es que YouTube, tío, le das a suscribir, te quedas ahí y ya está. Coleccionista de suscripciones, pero luego no entras para nada. Y me llamó la atención, por ejemplo, Podium Podcast, que agrega todos los podcasts, o casi todos, en su feed. En cambio, por ejemplo, el de Poco Se Habla tiene un feed independiente porque son muy listos y ya saben que era mejor salirse. Y claro, al hacer los vídeo podcasts en YouTube,
pues son unos números diferentes. Y eso es lo que quiero, voy a leeros ahora. Los números, las estadísticas de algunos episodios que tiene Podium Podcast en YouTube. Esto, claro, podéis hacerlo vosotros como queráis o podéis suscribiros al Premium y escuchar mi opinión y lo que tengo que decir respecto a este tema. Así que muchas gracias a ti que estás escuchando la versión en abierto y millones de abrazos y besos a ti que estás en la versión quiero ser podcaster.com/premium. Seguimos para algunos. Nos vemos en otra ocasión para otros. Ahora que ya estamos más relajados, quería agradecerte por tu tiempo, con la de cosas que tienes por escuchar y aquí has estado hasta el final. Mil gracias. Si quieres apoyar este podcast y todos los contenidos y consejos que hago gratis en todos lados, en redes, en YouTube, en todos lados, puedes hacerlo suscribiéndote en la versión premium que encontrarás en quiero ser podcaster.com/premium. Y voy a estar encantadísimo de verte entrar en ese chat de Telegram que tenemos para los podcasters pro que se suscriben. Y si algún día necesitas mis servicios, pues no lo dudes, escríbeme y hablamos. Me encantaría editar tu podcast y meterlo en Nación Podcast. Si estás pensando en tener un podcast o mejorar algo del que tienes, contrata una asesoría y durante 1 hora y media soy todo tuyo. Pensamos en tu proyecto, le damos vueltas al formato, al nombre, a todo, todas las dudas que tengas. Ya verás que cuando hayamos hablado te va a parecer todo súper fácil y vas a lanzarte sin problemas a crear tu podcast. De nuevo, millones de gracias por la escucha. Nos vemos en el siguiente contenido. Has escuchado Quiero ser podcaster. Yo soy Sune y recomienda podcast a todo el mundo porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben.